Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero dedicar un pequeño video para contestar a asuntos con respecto al Shabbat, y dar algunos argumentos sólidos de por qué nosotros no guardamos el Shabbat. Bueno, sabemos que los judaizantes y los adventistas del séptimo día tienen una serie de argumentos para poder insinuarnos que el Shabbat fue entregado desde el Edén, desde el séptimo día Dios entregó el Shabbat. Esto lo hacen ellos hablando de Génesis capítulo 2 del 1 al 3, cuando dice que en el séptimo día Dios descansó y lo santificó, y también utilizan Marcos capítulo 2 versículo 27, cuando dice que el Shabbat fue entregado para el hombre, antropos en griego, y que aquí hombre no significa el judío, sino que significa el ser humano, sea gentil o sea judío. Bueno, claramente la Biblia no dice en ningún lugar que Dios entregó el Shabbat santificado desde el séptimo día, de ahí en adelante para toda la humanidad. La Biblia no dice eso. Génesis 2 del 1 al 3 y Marcos 2 capítulo 27 no dicen eso. Son simplemente interpretaciones que se le quieren hacer al pasaje e eisegesis que se quiere hacer del pasaje para que el pasaje diga lo que yo quiero que diga. Pero realmente, obviamente, esto es contradecir abiertamente la Biblia, porque lo que la Biblia sí dice de forma literal en Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17 es que los hijos de Israel guardarán el Shabbat como pacto perpetuo. No dice que eran los gentiles, sino los hijos de Israel. Asimismo, por supuesto, que es contradecir Nehemías capítulo 9 del 12 al 14 y Ezequiel capítulo 20 del 12 al 14, que dicen de forma literal que Dios le dio a conocer el Shabbat y se los entregó a la nación de Israel después de sacarlos de Egipto en el desierto. Lo dice de forma literal, no necesita interpretación el pasaje. Solamente con leer el pasaje de forma literal encontramos que la Biblia lo dice ahí abiertamente. Les di a conocer mi santo Shabbat en el desierto. Ahora, es muy interesante que los judaizantes y los sabatistas creen que están guardando el Shabbat porque ya a partir del viernes a las 6 de la tarde no están haciendo nada y lo guardan hasta el sábado a las 6 de la tarde y creen que con eso guardaron Shabbat. Pues bueno, esto obviamente es un completo desconocimiento de cómo se debe guardar el Shabbat bíblicamente hablando, porque es importante que entendamos que los días, como los nombramos y como los enumeramos hoy en día de acuerdo al calendario grecorromano y bajo la influencia de los latinos, funciona muy diferente con el calendario hebreo y la forma en cómo se llamaban y enumeraban los días. Por ejemplo, todos nuestros días son nombrados, más que numerados, son nombrados en honor a dioses de la mitología griega, y nuestros nombres, los nombres que tenemos hoy en día, vienen de la influencia de los latinos. Por ejemplo, domingo, día del sol, dies solis, consagrado al dios Helio. Lunes, día de la luna, dies lunae, para la titán Selene. Martes, día de Marte, dies Martis, consagrado a Ares. Miércoles, día de Mercurio, dies Mercury, entregado al dios Hermes. Jueves, día de Júpiter, dies Jovis, homenajeado el dios Zeus. Viernes, día de Venus, dies Veneris, dedicado a Afrodita. Y el sábado, día de Saturno, dies Saturni, en donde se recuerda al dios o al titán Cronos. Sin embargo, en la Biblia los días son nombrados de forma diferente. Los días se nombran de acuerdo al relato de Génesis capítulo número 1. Yom Ejat, día 1. Día segundo, Yom Sheni. Día tercero, Yom Eslishi. Día cuarto, Yom Revi'i. Día quinto, Yom Hamishi. Día sexto, Yom Shishi, y día séptimo, Yom Shevi'i. Entonces, es muy importante entender que el día sábado
que nosotros conocemos como sábado, o que cae sábado en nuestros calendarios grecorromanos, no precisamente coincide siempre con el Yom Shevi, que es el día séptimo de día de descanso, el día de reposo para los hebreos, porque la ley de Moisés es bien clara que los meses se comenzaban a contar, el día primero del mes se contaba de acuerdo al novilunio, porque los judíos tenían un calendario lunar que duraba 360 días, mientras que nuestro calendario solar dura 365 días. Entonces, la Biblia dice con toda claridad en Éxodo capítulo 40, versículo 2, en qué momento se tenía que comenzar a contar los días, el día 1, día 2, hasta llegar al séptimo día. La Biblia dice en Éxodo 40, 2, dice la Biblia lo siguiente: Beyom Ahodesh Arishon Behat Lahodesh, que se traduce Beyom Ahodesh. Harishon significa el día primero del novilunio, Behat Lahodesh, el día 1 del mes. Entonces ahí está clarísimo que en la Biblia había que comenzar a contar los días de la semana o los días del mes a partir del novilunio. Y este novilunio, por supuesto que era una festividad para la nación de Israel. Por ejemplo, en Números capítulo 10, versículo 10, se nos dice lo siguiente. Números capítulo 10, versículo 10, se nos dice lo siguiente. Dice: asimismo vuestros días de alegría y vuestras fiestas solemnes señaladas, y en los principios de vuestros meses, que se está refiriendo al novilunio, tocaréis la trompeta durante vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Elohim, yo Yahvé, vuestro Elohim. Entonces vemos que en ese día, en los holocaustos y los sacrificios que conmemoraban el novilunio, había que tocar trompetas. Por ejemplo, también habían ciertos sacrificios que se tenían que hacer en el novilunio. También esto nos lo dice la Torá en Números capítulo 18 del 11 al 15. Dice: en el principio de vuestros meses, es decir, en el novilunio, presentaréis en holocausto a Yahvé 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos añales sin defecto, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite con el carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite con cada cordero, el holocausto de olor que apacigua, ofrenda encendida para Yahvé. Y sus libaciones de vino son medio hin por cada becerro, y 1/3 de hin por el carnero, y 1/4 de hin por cada cordero. Este es el holocausto de cada mes para todos los meses del año. También se ofrecerá a Yahvé un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo con su libación. Entonces es obviamente el Rosh Hodesh, o el novilunio, o en la cabeza del mes, el día en que se debía comenzar a contar el mes, y ya gracias a eso se sabía cuál era el día 1, día segundo, día tercero, hasta llegar al Yom Shevi, que era Shabbat para los hijos de Israel. Pero lo que quiero llegar es esto. No todas las civilizaciones, por supuesto, que recibieron estas instrucciones de cuándo se tenía que comenzar a contar el mes para poder saber cuándo caía Shabbat. Esto es propio de la ley de Moisés, y Dios esto no lo hizo con ninguna nación más que con la nación de Israel. Esto lo dice claramente el Antiguo Testamento en el Salmo 147, donde se nos dice claramente que este tipo de instrucciones y de leyes fueron solo para Dios y la nación de Israel. Dice la Biblia, manifestó, y Salmo 145, versículo 19 y 20 dice: manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Entonces, por supuesto que queda más que claro que
La Biblia está diciendo que Dios tiene en el Antiguo Testamento un pueblo especial al cual ha consagrado, al cual le ha dado mandamientos, que es Israel, y con ninguna otra nación hizo eso. Entonces, de verdad que decir que desde siempre todos los gentiles también guardaron Shabbat, o como algunos quieren insinuar que en el libro de Hechos, por supuesto que la Biblia no lo dice de forma literal, son puras conjeturas, que en el libro de Hechos los gentiles guardaban Shabbat, porque dice la Biblia en Hechos que al siguiente sábado se congregó toda la ciudad, pero no era porque guardaban Shabbat, era porque iban a escuchar a Pablo, porque Pablo tenía de forma recurrente haber estado predicando la palabra todos los Shabbats, y por eso la gente sabía que Pablo ese día iba a estar predicando y se congregó la gente para escucharlo. Realmente es completamente ridículo y sin ningún tipo de sustento decir que desde siempre se guardó Shabbat para toda la humanidad, porque para poder guardar Shabbat correctamente es necesario el conocimiento de la ley. Y vuelvo a repetir, la ley solo le fue entregada a la nación de Israel. Eso lo dice de forma literal. No vamos a permitir que conjeturas, argumentos, interpretaciones de pasajes pasen por encima de lo que la Biblia dice de forma literal. Con ninguna otra nación Dios les dio decretos y estatutos. Salmo 147, 19 y 20. Entonces, por supuesto que ninguna nación fuera de Israel pudo guardar el Shabbat, porque, vuelvo a repetir, necesitaban saber cuándo se tenía que contar el mes, necesitaban saber cómo se contaba el día también a la manera hebrea, ¿verdad? De que en el holocausto del día, ya aproximadamente a las 6 de la tarde, comenzaba el nuevo día. Entonces, todas estas cosas era información que solo la Torá daba y que estaba en completo desconocimiento para los gentiles, y por supuesto que ellos no lo podían guardar. Y es interesante que ni aun los judaizantes modernos y los sabatistas modernos lo saben, porque si fuera así, entenderían que el Yom Shevi'i, el séptimo día, puede a veces caer viernes, puede a veces caer sábado, domingo, jueves, miércoles, etcétera, etcétera. Entonces no se trataría de guardar el sábado, sino se trataría de guardar el Yom Shevi'i según el calendario hebreo, a la forma bíblica de guardarlo. Y hasta ahorita yo veo todas las sectas judaizantes guardando Shabbat el sábado. Pero vuelvo a decir, esto es incongruente, porque no siempre el Yom Shevi'i concuerda con el sábado. Así que este es un argumento más por el cual es ilógico que podamos guardar el Shabbat. Fue algo solo para Israel y que nunca ha tenido relación con nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles sí tenemos, claro que por supuesto, un Shabbat, porque en la Biblia hay muchos Shabbats. No solo los Shabbats se refieren al séptimo día, está el Yom Shevi'i como el Shabbat también. Luego hay Shabbats ceremoniales que están relacionados con las fiestas, como por ejemplo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era un Shabbat solemne. Había Shabbats de años también, ¿verdad? El séptimo año era un Shabbat que había que dejar a la tierra descansar. También había que contar semanas de años para un Shabbat que era especial, que era el año del jubileo. Después de 7 semanas de años había un año de completa liberación y descanso. También se habla del Shabbat de la tierra de Canaán, el reposo que Dios le juró dar a Israel cuando entrara a la tierra de Canaán. Y todos estos Shabbats son solamente sombra del verdadero Shabbat que había de venir, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro verdadero Shabbat, Él es nuestro verdadero reposo para nosotros los gentiles. Por supuesto que los judíos mesiánicos seguirán guardando Shabbat, porque vemos que Pablo, Pedro y los apóstoles guardaban Shabbat en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero porque ellos eran judíos, y lo dice bien claro Éxodo 31, 16 y 17, los hijos de Israel guardarán el Shabbat como un pacto perpetuo por todas vuestras generaciones. Pero nosotros los gentiles nunca tuvimos relación con el Shabbat en el Antiguo Testamento, ni se encuentra el apóstol de los gentiles pidiéndole a ellos en el Nuevo Testamento que guarden el Shabbat. Por lo tanto, sigamos celebrando ese Shabbat solemne que es Jesucristo.
Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.